Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 23. Doctrina y convenios. Secciones 60 al 62. Lección asignada del 31 de mayo al 6 de junio de 2021. Titulado Toda carne está en mi mano. El presidente Ezra Taft Benson enseñó que cuando estudiamos las Escrituras, los testimonios aumentarán, la dedicación se fortalecerá, las familias progresarán, la revelación personal abundará. Esto es un fragmento del mensaje El poder de la palabra, disponible en La Leona de julio de 1986. Anote sus impresiones a continuación. En junio de 1831, José Smith llevó a cabo una conferencia con los élderes de la iglesia en Kirtland, en la que el Señor organizó a algunos de los élderes en compañerismos y los envió al condado de Jackson, Missouri, en este mandato: prediquen por el camino. Muchos de los élderes lo hicieron diligentemente, pero otros no. De modo que, cuando llegó el momento de viajar de regreso a Kirtland, el Señor dijo: mas con algunos élderes no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado, a causa del temor de los hombres. Muchos de nosotros podemos comprender a esos élderes. Quizá también nos sintamos indecisos de abrir la boca y compartir el Evangelio. Posiblemente, también nos veamos impedidos por el temor de los hombres. Quizá dudemos de nuestra dignidad o de nuestras habilidades. Sean cuales sean nuestras razones, el Señor conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrernos. A lo largo de todas esas revelaciones a los primeros misioneros, se encuentran palabras tranquilizadoras que nos pueden ayudar a superar los temores de compartir el Evangelio u otros temores que pudiéramos afrontar. El Señor dijo lo siguiente: yo, el Señor, reino en los cielos, puedo haceros santos, toda carne está en mi mano, y sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros. Como subtítulo: el Señor se siente complacido cuando abro la boca para compartir el Evangelio. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 60 y 62. A continuación se escuchará Doctrina y Convenios, sección 60. He aquí, así dice el Señor a los élderes de su iglesia, que han de volver con presteza a la tierra de donde vinieron. He aquí, me complace que hayáis venido acá. Mas con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, sino que esconden el talento que les he dado, a causa del temor de los hombres. Ay de estos, porque mi enojo está encendido en contra de ellos. Y acontecerá que si no me son más fieles, les será quitado aún lo que tienen. Porque yo, el Señor, reino en los cielos y entre las huestes de la tierra, y en el día en que yo integre mis joyas, todos los hombres sabrán qué es lo que declara el poder de Dios. Mas de cierto, os hablaré concerniente a vuestro viaje a la tierra de donde vinisteis. Hágase o cómprese un barco, según os parezca bien, a mí me es igual, y emprended vuestro viaje con presteza al lugar llamado St. Louis. Y de allí viajen mis siervos Sidney Rigdon, José Smith hijo, y Oliver Cowdery, hasta Cincinnati. Y alcen la voz en este lugar, y declaren mi palabra a viva voz, sin ira ni duda, alzando manos santas sobre ellos, porque puedo haceros santos, y os son perdonados vuestros pecados. Y salgan de San Luis los demás, de dos en dos, y prediquen la palabra, no con prisa, entre las congregaciones de los impíos, hasta que vuelvan a las iglesias de donde vinieron. Y todo esto por el bien de las iglesias. Para este objeto los he mandado. Y del dinero que yo le he dado,
Imparta mi siervo Edward Partridge una porción a mis élderes a quienes se ha mandado regresar. Y el que pueda, repóngalo por medio de la gente, y al que no pueda, no se le exigirá. Y ahora hablo del resto que ha de venir a esta tierra. He aquí, se les ha enviado a predicar mi evangelio entre las congregaciones de los inicuos. Por tanto, les doy este mandamiento: no desperdiciarás tu tiempo, ni esconderás tu talento en la tierra para que no sea conocido. Y después que hayas subido a la tierra de Sión, y hayas proclamado mi palabra, volverás pronto, proclamando mi palabra entre las congregaciones de los impíos, no con prisa, ni con ira ni contención. Y sacudirás el polvo de tus pies contra aquellos que no te reciban, no en su presencia, no sea que los provoques, sino en secreto. Y lava tus pies como testimonio en contra de ellos en el día del juicio. He aquí, esto os es suficiente, y es la voluntad del que os ha enviado. Y por boca de mi siervo José Smith hijo, será manifestado lo concerniente a Sidney Rigdon y a Oliver Cowdery. El resto, más tarde. Así sea. Amén. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 62. He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor, vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Y de cierto, mis ojos están sobre los que todavía no han subido a la tierra de Sión. Por tanto, vuestra misión no se ha cumplido aún. Sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. Y ahora, continuad vuestro viaje, congregaos en la tierra de Sión, y efectuad una reunión y regocijaos juntos, y ofreced un sacramento al Altísimo. Y entonces podréis volver para testificar, sí, ya sea juntos o de dos en dos, como os parezca bien. A mí me es igual, solamente sed fieles y declarad las buenas nuevas a los habitantes de la tierra, o entre las congregaciones de los inicuos. He aquí, yo el Señor os he congregado para que se cumpla la promesa de que los fieles de entre vosotros serían preservados y se regocijarían juntos en la tierra de Misuri. Yo, el Señor, prometo a los fieles, y no puedo mentir. Yo, el Señor, estoy dispuesto, y si alguno de vosotros desea ir a caballo o en mula o por carro, recibirá esta bendición, si la recibe de mano del Señor con un corazón agradecido en todas las cosas. Queda en vosotros hacer estas cosas según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu. He aquí, el reino es vuestro, y estoy siempre con los fieles. Así sea. Amén. Todos hemos tenido experiencias en las que pudimos haber compartido el Evangelio con alguien, pero por alguna razón no lo hicimos. Conforme lea o estudie las palabras del Señor a los primeros misioneros que no querían abrir su boca, piense en sus propias oportunidades de compartir el Evangelio y medite a continuación. ¿En qué sentido es su testimonio del Evangelio como un talento o un tesoro para Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué formas, en ocasiones, escondemos nuestro talento? Medite brevemente. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 14 al 30, que dicen lo siguiente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor reprendió a esos primeros misioneros, pero también procuró inspirarlos. Medite a continuación. ¿Qué mensajes alentadores del Señor encuentra usted en las secciones 60 y 62 de Doctrina y Convenios, que ya se leyeron en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma edifican esos mensajes su confianza para compartir el Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Se recomienda que en los días venideros busque oportunidades para abrir la boca y compartir lo que Dios le ha confiado. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 33, los versículos del 8 al 10, que dicen lo siguiente. Abrid vuestra boca, y será llena, y seréis como Nefi el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque he aquí, estoy con vosotros. Sí, abrid vuestra boca y será llena, y decid, arrepentíos, arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 103, los versículos del 9 al 10, que dicen lo siguiente. Porque fueron puestos para ser una luz al mundo, y ser los salvadores de los hombres. Y por cuanto no son salvadores de los hombres, son como la sal que ha perdido su sabor, y entonces no sirve, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También se recomienda estudiar el mensaje, la obra misional, compartir lo que guardan en el corazón. Por el Elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación.
Mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, el mes pasado, nuestro amado profeta, el presidente Nelson, nos invitó a los 12 a viajar con él a la dedicación del templo de Roma, Italia. En el viaje pensé en el apóstol Pablo y en sus viajes. En su época, habría tardado alrededor de 40 días en ir de Jerusalén a Roma. Hoy en día se tarda en uno de mis aviones favoritos menos de 3 horas. Los eruditos de la Biblia piensan que Pablo estuvo en Roma cuando escribió varias de sus cartas, las cuales fueron clave para el fortalecimiento de los miembros de la Iglesia en aquel entonces y hoy en día. Pablo y los otros miembros de la Iglesia antigua, los santos de los primeros días, estaban muy familiarizados con el sacrificio. Muchos fueron cruelmente perseguidos, incluso hasta la muerte. En los últimos 200 años, los miembros de la Iglesia restaurada de Jesucristo, los santos de los últimos días, también han sufrido persecución de muchas maneras. A pesar de la persecución, y a veces debido a ella, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha seguido creciendo y ahora se encuentra en todo el mundo. Sin embargo, antes de hacer un pastel, festejar y felicitarnos por tan increíble éxito, no estaría mal poner ese crecimiento en perspectiva. Hay alrededor de 7.500 millones de personas en todo el mundo comparados con los 16 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Un rebaño pequeño. A la vez, en algunas partes del mundo, el número de personas que creen en Cristo está disminuyendo. Incluso en la Iglesia restaurada del Señor, aunque el número de miembros sigue creciendo en general, hay demasiados que no reciben las bendiciones de la participación regular en la Iglesia. En otras palabras, donde sea que se encuentren en este mundo, hay más que suficientes oportunidades de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas a las que conocemos, estudiamos, vivimos, trabajamos y socializamos. Durante el año pasado tuve la emocionante oportunidad de participar más profundamente en las actividades misionales de la Iglesia en el mundo. A menudo he meditado y orado sobre la gran comisión del Salvador a sus discípulos, nosotros, como sus hijos, de ir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He pensado mucho sobre la siguiente pregunta: ¿cómo podemos nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, cumplir lo mejor que podamos esa gran comisión en nuestra vida diaria? Hoy los invito a meditar en esa misma pregunta en su corazón y mente. Durante décadas, los líderes de la Iglesia han resaltado el toque del clarín, cada miembro un misionero. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, tanto en el pasado como ahora, han compartido el Evangelio con sus amigos y conocidos con entusiasmo y gozo. La llama de su corazón se enciende con el testimonio de Jesucristo y tienen el deseo sincero de que otras personas sientan el mismo gozo que ellos han encontrado en el Evangelio del Salvador. Algunos miembros de la Iglesia parecen tener un don para esto. Les encanta ser embajadores del Evangelio. Ofrecen servicio y dirigen la obra con valentía como miembros misioneros. Sin embargo, otros tenemos más dificultad. Cuando se habla de la obra misional en las reuniones de la Iglesia, las cabezas se van descendiendo lentamente hasta que terminan escondidas detrás de los asientos. Los ojos se centran en las Escrituras o cierran en meditación para evitar el contacto visual con otros. ¿Por qué razón? Quizás nos sentimos culpables por no hacer más por compartir el Evangelio. Tal vez no estamos seguros de cómo hacerlo. O tal vez nos sentimos tímidos de hacer algo con lo que no estamos familiarizados.
Lo entiendo. Sin embargo, recuerden que el Señor nunca ha exigido esfuerzos misionales expertos y perfectos, sino que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Si ya están haciendo la obra misional alegremente, sigan haciéndolo y sean un ejemplo para otras personas. El Señor los bendecirá. Si por el contrario sienten que han estado demorando compartir el mensaje del Evangelio, quisiera sugerir 5 cosas que cualquier persona puede hacer sin sentirse culpable para participar en la gran comisión del Salvador de ayudar en el recogimiento de Israel. Primero, acérquense a Dios. El primer gran mandamiento es amar a Dios. Es una de las razones principales por las que estamos en esta tierra. Pregúntense, ¿en verdad creo en el Padre Celestial? ¿Lo amo y confío en Él? Cuanto más se acerquen al Padre Celestial, más brillarán su luz y gozo desde su interior. Otras personas notarán que hay algo único y especial en ustedes y les preguntarán sobre ello. Segundo, llenen su corazón de amor hacia otras personas. Este es el segundo gran mandamiento. Intenten, de verdad, ver a aquellos a su alrededor como hijos de Dios. Ministrenlos, sin importar si sus nombres están en su lista de hermanas o hermanos a los que ministran. Ríanse con ellos, regocíjense con ellos, lloren con ellos, respétenlos, sánenlos, elévenlos y fortalezcanlos. Esfuércense por emular el amor de Cristo y tener compasión por ellos, incluso aquellos que no sean amables, que se burlen y que quieran herirlos. Ámenlos y trátenlos como hijos del Padre Celestial. Tercero, esfuércense por caminar en la senda del discipulado. A medida que su amor por Dios y sus hijos incrementa, lo mismo sucede con su compromiso de seguir a Jesucristo. Aprenden sobre su camino al deleitarse en su palabra y al prestar oído y aplicar las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos. Su confianza y valor para seguir su camino aumentan al comunicarse con el Padre Celestial con un corazón dócil. Caminar en la senda del discipulado requiere práctica. Cada día, poco a poco, gracia sobre gracia, línea sobre línea. A veces se avanzan 2 pasos y se retrocede 1. Lo importante es que no se den por vencidos, que sigan intentando hacerlo bien. Con el tiempo llegarán a ser mejores, más felices y auténticos. Hablar con otros sobre sus creencias se volverá normal y natural. De hecho, el Evangelio será una parte tan importante y valiosa de su vida que no sería natural no hablar de ello con otras personas. Puede que eso no ocurra de inmediato. Es un esfuerzo de toda la vida, pero va a ocurrir. Número 4. Compartan lo que guardan en el corazón. No les pido que se pongan de pie en una calle con un megáfono y griten los versículos del Libro de Mormón. Lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a luz sus creencias de forma natural y normal con las personas, ya sea en persona o en línea. Les pido que sean testigos del poder del Evangelio en todo momento y que cuando sea necesario usen palabras. Gracias a que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, pueden tener confianza, valor y humildad al compartirlo. La confianza, el valor y la humildad pueden parecer atributos contradictorios, pero no lo son. Reflejan la invitación del Salvador de no esconder los valores y los principios del Evangelio bajo un candelero, sino dejar que brille su luz.
para que sus buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Hay muchas formas naturales de hacerlo, desde actos diarios de bondad a testimonios personales en YouTube, en Facebook, en Instagram, Twitter, o conversaciones sencillas con personas a las que conozcan. Este año estamos aprendiendo del Nuevo Testamento en nuestros hogares y en la escuela dominical. ¡Qué oportunidad tan maravillosa de invitar a amigos y vecinos a la iglesia y a su hogar para aprender sobre el Salvador con ustedes! Compartan con ellos la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, donde encuentran Ven, sígueme. Si conocen a jóvenes y a su familia, ofrézcanles el librito para la fortaleza de la juventud e invítenlos a venir y ver cómo nuestros jóvenes se esfuerzan por vivir estos principios. Si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes ancianos a recopilar sus historias personales. Hablen sobre el reciente cambio en nuestros horarios de reuniones dominicales y cómo bendice a su familia. O expliquen por qué hacemos hincapié en que esta es la iglesia de Jesucristo y que se nos llama santos de los últimos días, como a los miembros de la antigua iglesia, a quienes también se les llamaba santos. De las maneras que les parezcan naturales y normales a ustedes, compartan con las personas por qué Jesucristo y su iglesia son importantes para ustedes. Invítenlos a venir y ver. Luego, aliéntenlos a que vengan y ayuden. Hay muchas oportunidades para que las personas ayuden en nuestra iglesia. No oren solamente para que los misioneros encuentren a los elegidos, sino oren todos los días con el corazón para que ustedes encuentren a aquellos que vendrán y verán, que vendrán y ayudarán, que vendrán y se quedarán. Mantengan informados a los misioneros de tiempo completo. Son como ángeles, listos para ayudar. Al compartir las buenas nuevas, háganlo con amor y con paciencia. Si nos asociamos con las personas con la única expectativa de que pronto se vistan de blanco y pidan indicaciones para llegar a la pila bautismal más cercana, es la forma equivocada. Algunas de las personas que vengan y vean, tal vez nunca se unan a la iglesia. Otras lo harán con el tiempo. Esa es su decisión, pero eso no cambia nuestro amor por ellos, ni cambia nuestro esfuerzo de continuar invitando a personas y familias a venir y ver, a venir y ayudar, y a venir y quedarse. Quinto, confíen en que el Señor obrará sus milagros. Hemos escuchado un gran mensaje del Elder Hales en cuanto a esto. Comprendan que no es su trabajo convertir a las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. Su función es compartir lo que guardan en el corazón y vivir de forma consistente con sus creencias. Así que no se desanimen si alguien no acepta el mensaje del Evangelio de inmediato. No es un fracaso personal. Eso es entre la persona y el Padre Celestial. Su función es amar a Dios y amar a su prójimo, sus hijos. Crean, amen, hagan. Sigan ese camino y Dios obrará milagros mediante ustedes para bendecir a sus preciados hijos. Estas 5 sugerencias les van a ayudar a hacer lo que los discípulos de Jesucristo han hecho desde los tiempos antiguos. Su evangelio y su iglesia son una parte importante de la vida de ustedes, de quienes son y de lo que van a ser.
Por tanto, inviten a otras personas a venir y ver, a venir y ayudar. Y Dios hará su obra salvadora, y ellos vendrán y se quedarán. Pero quizás se pregunten, ¿qué ocurre si hago esto y la gente no responde bien? ¿O si critican la iglesia? ¿O si dejan de ser mis amigos? Sí, puede suceder. Desde la antigüedad, los discípulos de Cristo a menudo han sido perseguidos. El apóstol Pedro dijo, «Gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo». Los santos de la antigüedad estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Recuerden, el Señor trabaja de forma misteriosa. Puede ser que debido a su respuesta semejante a la de Cristo hacia el rechazo, se suavice un corazón endurecido. Como apóstol del Señor Jesucristo, les bendigo con la confianza para ser un testigo de un testimonio vivo de los valores del Evangelio, con la valentía de siempre ser reconocidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con la humildad para ayudar en su obra como una expresión del amor que sienten por el Padre Celestial y sus hijos. Mis queridos amigos, se regocijarán al saber que son una parte importante del largamente predicho recogimiento de Israel, preparando la venida de Cristo en poder y gran gloria con todos los santos ángeles. El Padre Celestial los conoce, el Señor los ama, Dios los bendecirá. Esta obra es ordenada por Él. Ustedes pueden hacerla. Todos podemos hacerla juntos. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo, ¿maldice el Señor todas las aguas? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 61, los versículos del 5 al 6 y del 14 al 18, los cuales se leerán a continuación. Porque yo, el Señor, he decretado en mi ira muchas destrucciones sobre las aguas, sí, y especialmente sobre estas. No obstante, toda carne está en mi mano, y el que de entre vosotros sea fiel, no perecerá en el agua. He aquí, yo el Señor, en el principio, bendije las aguas, mas en los postreros días maldije las aguas por boca de mi siervo Juan. Por lo que vendrán días en que ninguna carne estará salvo sobre las aguas, y se dirá en días venideros que nadie puede subir a la tierra de Sión sobre las aguas, salvo el que es recto de corazón. Y así como yo, el Señor, en el principio, maldije la tierra, así en los últimos días la he bendecido en su tiempo, para el uso de mis santos, a fin de que participen de su grosura. Y ahora os doy un mandamiento, y lo que digo a uno lo digo a todos, de prevenir a vuestros hermanos concerniente a estas aguas, para que no viajen sobre ellas, no sea que se debilite su fe y caigan en trampas. La advertencia del Señor, que se encuentra en Doctrina y Convenios, en la sección 61, fue en parte una advertencia en cuanto a los peligros que su pueblo podría afrontar al viajar a Sion por el río Misuri, al que en ese tiempo se conocía como peligroso. No se debe interpretar que la advertencia significa que debemos evitar viajar por el agua. El Señor tiene todo poder, incluso sobre las aguas. Como subtítulo, el Señor es todopoderoso y puede salvaguardarme. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 61 y 62. La sección 62 ya fue leída con anterioridad en bloques de lectura pasados. A continuación escucharemos Doctrina y Convenios, sección 61. He aquí, escuchad la voz del que tiene todo poder.
que es de eternidad en eternidad, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. He aquí, de cierto os dice el Señor, oh élderes de mi iglesia que os habéis congregado en este lugar, cuyos pecados ahora os son perdonados, porque yo, el Señor, perdono los pecados, y soy misericordioso con aquellos que los confiesan con corazones humildes. Mas de cierto os digo, que no es menester que esta compañía entera de mis élderes viaje con prisa sobre las aguas, mientras los habitantes de ambos lados perecen en la incredulidad. No obstante, lo he permitido para que deis testimonio. He aquí, hay muchos peligros sobre las aguas, y especialmente desde ahora en adelante. Porque yo, el Señor, he decretado en mi ira muchas destrucciones sobre las aguas, sí, y especialmente sobre estas. No obstante, toda carne está en mi mano, y el que de entre vosotros sea fiel, no perecerá en el agua. Conviene, pues, que mi siervo Sidney Hilbert y William W. Phelps salgan rápidamente para cumplir con su encargo y misión. Sin embargo, no os permití salir sino hasta que fueseis disciplinados por todos vuestros pecados, a fin de que seáis uno, y no perezcáis en la maldad. Mas ahora, de cierto os digo, es mi voluntad que os separéis. Por tanto, tomen a sus compañeros anteriores, mis siervos Sidney Hilbert y William W. Phelps, y emprendan su viaje con prisa para cumplir su misión, y por medio de la fe vencerán. Y si son fieles, serán preservados, y yo, el Señor, estaré con ellos. Y tomen los otros lo que necesiten de ropa. Lleve consigo mi siervo Sidney Hilbert lo que no hace falta, según lo que acordéis. Y ahora bien, he aquí, os di un mandamiento sobre estas cosas para vuestro bien, y yo, el Señor, razonaré con vosotros como con los hombres en la antigüedad. He aquí, yo, el Señor, en el principio bendije las aguas, mas en los postreros días maldije las aguas por boca de mi siervo Juan. Por lo que vendrán días en que ninguna carne estará a salvo sobre las aguas. Y se dirá en días venideros que nadie puede subir a la tierra de Sión sobre las aguas, salvo el que es recto de corazón. Y así como yo, el Señor en el principio maldije la tierra, así en los últimos días la he bendecido, en su tiempo, para el uso de mis santos, a fin de que participen de su grosura. Y ahora os doy un mandamiento, y lo que digo a uno lo digo a todos, de prevenir a vuestros hermanos concerniente a estas aguas, para que no viajen sobre ellas, no sea que se debilite su fe y caigan en trampas. Yo, el Señor, he decretado y el destructor anda sobre la faz de las aguas, y no revoco el decreto. Yo, el Señor, estuve enojado ayer con vosotros, mas hoy se ha apartado mi ira. Por tanto, tocante a aquellos de quienes he dicho que salgan con prisa, de nuevo os digo, emprendan su viaje cuanto antes. Y después de un corto tiempo, si cumplen su misión, a mí me es igual que vayan por agua o por tierra. Hágase conforme a lo que más tarde les sea manifestado, según su criterio. Y ahora, concerniente a mis siervos Sidney Riddon, José Smith hijo, y Oliver Cowdery, no viajen otra vez sobre las aguas, salvo por el canal, al ir a sus hogares, o en otras palabras, no viajarán sobre las aguas, sino por el canal. He aquí, yo, el Señor, he señalado a mis santos la manera de viajar, y he aquí, esta es la manera. Después de partir del canal, irán por tierra, por cuanto se les ha mandado viajar y subir a la tierra de Sión. Y harán como los hijos de Israel, asentando su campamento por el camino. Y he aquí, daréis este mandamiento a todos vuestros hermanos. No obstante, a quien se dé poder para mandar a las aguas, a éste le hará el Espíritu conocer todos sus caminos. Por tanto, haga lo que el Espíritu del Dios viviente le mande, bien sea sobre la tierra o sobre las aguas, según lo que yo me proponga hacer de ahora en adelante. Y a vosotros os es manifestado el curso, o sea, la vía por la que han de viajar los santos del campamento del Señor. Y además, de cierto os digo, mi siervo Sidney Riddon, José Smith hijo,
y Oliver Cowdery no han de abrir su boca entre las congregaciones de los inicuos, sino hasta que lleguen a Cincinnati. Y en ese lugar alzarán sus voces a Dios contra esa gente, sí, a aquel cuya ira está encendida en contra de su maldad, un pueblo casi maduro para la destrucción. Y de allí vayan ellos a las congregaciones de sus hermanos, porque ahora mismo sus obras hacen más falta entre ellos que entre las congregaciones de los impíos. Y ahora, concerniente a los demás, viajen y declaren la palabra entre las congregaciones de los inicuos, a medida que sea manifestada. Y si hacen esto, limpiarán sus vestidos y quedarán sin mancha ante mí. Y viajen juntos, o de dos en dos, como les parezca mejor, pero no se separen mis siervos Reynolds Cajun y Samuel H. Smith, con quienes estoy muy complacido, hasta que lleguen a sus hogares, y esto para un sabio propósito mío. Y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno, lo digo a todos: sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros, y no os he abandonado. Y por cuanto os habéis humillado ante mí, vuestras son las bendiciones del reino. Ceñid vuestros lomos, y sed vigilantes y sensatos, mirando hacia la venida del Hijo del Hombre, porque viene a la hora que no pensáis. Orad siempre para que no entréis en tentación, a fin de que podáis aguantar el día de su venida, ya sea en vida o en muerte. Así sea. Amén. En el viaje de regreso a Kirtland, José Smith y otros líderes de la iglesia tuvieron una experiencia en el río Missouri que puso en peligro su vida. El Señor se valió de esa experiencia para advertir e instruir a sus siervos. A continuación se leerá del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 12, Tras mucha tribulación, donde se relata esta experiencia. Dice lo siguiente: Poco después del funeral, Ezra y otros líderes de la iglesia comenzaron su viaje de regreso a Kirtland con José, Oliver y Sidney. Ezra se sentía aliviado de regresar a su hogar en Ohio. A diferencia de Edward, él no había cambiado de opinión con respecto a José o la ubicación de Sion. Los hombres lanzaron canoas al agua en el ancho río Missouri, al norte de Independence, y remaron río abajo. Al final del primer día de viaje, estaban de buen humor y disfrutaron de una cena de pavo salvaje al lado de la orilla del río. Al día siguiente, sin embargo, el clima de agosto estaba caluroso y el río se encontraba revuelto y difícil de navegar. Los hombres se cansaron rápidamente y pronto comenzaron a criticarse unos a otros. «¡Cómo vive el Señor Dios!», les gritó finalmente Oliver a los hombres. «Si no se comportan mejor, les sobrevendrá algún accidente». La tarde siguiente, José tomó la delantera con su canoa, pero algunos de los élderes estaban molestos con él y con Oliver y se negaron a remar. En una curva peligrosa del río, golpearon un árbol sumergido y casi volcaron. Temiendo por las vidas de todos los de la compañía, José y Sidney les ordenaron a los élderes que salieran del río. Después de establecer campamento, José, Oliver y Sidney intentaron hablar con el grupo y aliviar las tensiones. Irritados, los hombres llamaban cobardes a José y a Sidney por haber salido del río. Se burlaron del modo en el que Oliver remaba en su canoa y acusaron a José de actuar como un dictador. La disputa duró hasta bien entrada la noche. En lugar de quedarse levantado con la compañía, Ezra se acostó temprano, aunque abundando en críticas contra José y los élderes. Él se preguntaba, ¿por qué confiaría el Señor las llaves de su reino a hombres como estos? Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en la sección 61 de Doctrina y Convenios que le anime a poner su confianza en el Señor, conforme hace frente a sus propios desafíos? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Por qué es importante saber que Dios es de eternidad en eternidad? Medite nuevamente. La sección 62 de Doctrina y Convenios presenta perspectivas similares. Medite en lo siguiente. ¿Qué le enseña el Señor en esa revelación de Doctrina y Convenios sobre Él mismo y su poder? Medite nuevamente. Se le invita a meditar sobre las experiencias que han edificado su fe, que haya tenido usted en las que el Señor le haya ayudado a vencer la adversidad espiritual o física. Haga el ejercicio ahora mismo. Como subtítulo, el Señor desea que tome algunas decisiones como me parezca bien. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 62, la cual releeremos a continuación. He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor, vuestro Dios, sí, Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Y de cierto, mis ojos están sobre los que todavía no han subido a la tierra de Sión. Por tanto, vuestra misión no se ha cumplido aún. Sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. Y ahora, continuad vuestro viaje, congregaos en la tierra de Sión, y efectuad una reunión y regocijaos juntos, y ofreced un sacramento al Altísimo. Y entonces podréis volver para testificar, sí, ya sea juntos o de dos en dos, como os parezca bien. A mí me es igual, solamente sed fieles y declarad las buenas nuevas a los habitantes de la tierra, o entre las congregaciones de los inicuos. He aquí, yo el Señor os he congregado para que se cumpla la promesa de que los fieles de entre vosotros serían preservados y se regocijarían juntos en la tierra de Misuri. Yo, el Señor, prometo a los fieles y no puedo mentir. Yo, el Señor, estoy dispuesto, y si alguno de vosotros desea ir a caballo o en mula o por carro, recibirá esta bendición, si la recibe de mano del Señor con un corazón agradecido en todas las cosas. Queda en vosotros hacer estas cosas según vuestro juicio y las indicaciones del Espíritu. He aquí, el reino es vuestro, y estoy siempre con los fieles. Así sea. Amén. En ocasiones, el Señor nos da indicaciones específicas, y en otros asuntos deja que nosotros decidamos. Medite a continuación. ¿De qué manera ve usted que este principio se ilustra en la sección 62 de Doctrina y Convenios? Medite brevemente. Un ejemplo de ello podemos verlo en Doctrina y Convenios en la sección 61, el versículo 22, donde se menciona: y después de un corto tiempo, si cumplen su misión, a mí me es igual que vayan por agua o por tierra. Hágase conforme a lo que más tarde les sea manifestado, según su criterio. Ahora medite. ¿En qué forma ha visto usted ese principio en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es bueno que tomemos algunas decisiones sin indicaciones directas de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura.
Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 2, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente. Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: Oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado, y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar, sino el aire que contengan, por consiguiente, pereceremos. Y el Señor dijo al hermano de Jared: He aquí, harás una abertura en la cubierta, y también en el fondo, y cuando te falte aire, destaparás la abertura, y recibirás aire. Y si sucede que os entra el agua, he aquí, cerrarás la abertura, para que no perezcáis en el mar. Y ocurrió que el hermano de Jared así lo hizo, según lo que el Señor le había mandado. Y clamó de nuevo al Señor diciendo: He aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado, y he preparado los barcos para mi pueblo, y he aquí, no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas aguas en la oscuridad? Y el Señor dijo al hermano de Jared: ¿Qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Porque he aquí, no podéis tener ventanas, pues serían hechas pedazos. Ni llevaréis fuego con vosotros, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Pues he aquí, seréis como una ballena en medio del mar, porque las inmensas olas estallarán contra vosotros. No obstante, yo os sacaré otra vez de las profundidades del mar, porque de mi boca han salido los vientos, y también he enviado yo las lluvias y los diluvios. Y he aquí, yo os preparo contra todas estas cosas, porque no podéis atravesar este gran mar, a menos que yo os prepare contra las olas del mar, y los vientos que han salido, y los diluvios que vendrán. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros, a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 58, los versículos del 27 al 28, que dicen lo siguiente. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Con esto concluye Ven, sígueme 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 23. Doctrina y Convenios, secciones 60 al 62. Lección asignada del 31 de mayo al 6 de junio de 2021. Titulado: Toda carne está en mi mano.